Muy buenos días tengan todos ustedes. Un agradecimiento en particular a la presidenta de Causa en Común. Tengo además el honor de participar en su consejo, a todos los miembros del consejo y también a Polo por la coordinación y realización de este extraordinario proyecto. De verdad es un honor para mí estar aquí. Andamos un poco cortos de tiempo, así que sin más voy a comenzar. Marcela Figueroa nos va a hacer favor de presentar, tiene ya 15 minutos, la encuesta que acompaña al estudio que nos acaba de presentar Polo y que es, desde mi punto de vista, ya lo diré cuando me toque mi pedacito de participación, es un ingrediente indispensable para complementar los hallazgos del estudio o del índice de desarrollo policial Indepol que hoy pone a nuestra disposición Causa en Común. Marcela Figueroa es investigadora de Causa en Común, maestra en Ciencia Política con la especialidad en Política Comparada por la Universidad Central Europea y es profesora también de asignatura de la Universidad Iberoamericana. Tiene muchos más méritos en su currículum, me los voy a saltar, Marcela, si me permites, y así tendrás más tiempo de presentarnos esta encuesta ¿Qué piensa la policía?, que fue levantada no solo a integrantes de la Policía Federal, sino hicieron un gran esfuerzo de trabajo de campo e hicieron esta encuesta en cada uno de los estados de la República, pero verán en este momento los resultados de la misma. Marcela, por favor. Bueno, primero que nada, les agradecemos nuevamente acompañarnos en esta mañana en nuestro 6º foro ya Sumemos Causas. Yo les voy a presentar algunos de los resultados de nuestra encuesta ¿Qué piensa la policía? ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? Bueno, pues fue recabar información acerca de las percepciones, opiniones, sentimientos e intereses de los policías sobre su desarrollo profesional y sobre su entorno laboral. Es necesario decir que esta encuesta se aplicó en las 32 policías estatales y la Policía Federal. El levantamiento se llevó a cabo entre los meses de junio y octubre de 2017. Constó de 145 preguntas que se levantaron a través de una aplicación electrónica y se contó de una muestra representativa de 4,898 policías. También es necesario señalar que esta encuesta se levantó de una manera completamente anónima. Precisamente por eso la hicimos de forma electrónica, para garantizarles a los policías que fuera de esta manera y no tuvieran ningún temor a represalias por contestarla. Por cierto, también aprovecho para agradecerles a estos 4,898 policías, no solo su confianza a nosotros, sino su paciencia, porque hay que decir que muchos de ellos llegaron a contestar nuestra encuesta después de 24 horas de servicio. Como les comentaba, la encuesta cuenta de 145 reactivos, pero para esta presentación el equipo de investigadores escogió 14 para tener un panorama. Realmente son los agregados nacionales. En nuestra página de internet van a poder encontrar los resultados de cada estado, aparte de estos que les voy a presentar, y claro, por supuesto, toda la encuesta. La primera pregunta que les vamos a presentar es la que hicimos acerca del salario de los policías. 45% de los policías estatales y de la Policía Federal de este país nos contestaron que ganan menos de 10,000 pesos al mes. 40% gana entre 10,000 y 15,000 y solo el 15% gana más de 15,000 pesos, ¿no? Esto nos confirma una problemática que todos nosotros conocemos acerca de los salarios en las policías estatales. La siguiente, por favor.
Esta nosotros consideramos que es realmente dramática. 89% de los policías de este país no han recibido nunca en toda su carrera algún reconocimiento o estímulo. Esto nos da idea, sabemos perfectamente que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública viene integrada en la parte de carrera policial, que los policías tengan acceso a estímulos y reconocimientos, pues 89% de los policías del país nunca han tenido uno. Esta también nos pareció no dramática, sino escandalosa, yo la calificaría así. 15% de los policías de este país hacen encargos personales para su mando. 9% recogen basura y destapan coladeras, lo cual no tiene nada que ver con su función. Mucho menos hacer encargos para familiares del superior, que es el 7% de los que nos contestaron. 5% hacen mantenimiento a lugares públicos y 5% reportaron haber sido obligados a votar por algún candidato en particular. Al respecto de las conductas que los policías padecen en su entorno laboral, 30% nos contestaron que padecen de humillación, 28% que han sido discriminados, 16% que han padecido acoso sexual y 15% que han padecido abuso físico. Esta pregunta la incluimos sobre cómo determinan los policías que una persona es sospechosa, porque consideramos que, por supuesto, en la parte de profesionalización y cómo se prepara a los policías para que lleven a cabo su labor, pues una parte fundamental es incluir cómo identificarían a un sospechoso. Lo que nos dicen, y no voy a señalar las dos primeras, sino más bien la tercera y la cuarta, 17% se enfocan en la vestimenta del individuo y 13% en su apariencia física. Es decir, el 30% de los policías consideran que una persona es sospechosa a partir de su aspecto, lo cual nos dice muchísimo acerca de la calidad o el tipo de capacitación que reciben al respecto. Sobre corrupción. Un tema que también todos sabemos que es súper relevante y lo hemos comentado, siempre es cuando se piensa en la policía, irremediablemente también se piensa en corrupción. Pues les preguntamos a los policías también si pensaban que en su corporación había corrupción. 39% nos dijeron que sí, 31% nos dijeron que no y 30% nos dijeron que no saben. Sin embargo, la siguiente pregunta es la que nos pareció más interesante, ya que 36% considera que la corrupción está en los mandos altos, 21% en los mandos medios, es decir, que 57% de los policías piensa que la corrupción está en los mandos. Únicamente 12% en personal operativo y 8% en administrativo. También les preguntamos a los policías sobre quién pensaba que fomentaba la corrupción. Y pues como podemos ver, nos echan un poco más la culpa a los ciudadanos, dicen que 43%, que ambos 47% y que la policía solo el 2%. Creo que un resultado de la encuesta, que no era el objetivo al inicio y sí fue un hallazgo al final, fue darnos cuenta de que los policías no conocen ni sus derechos ni sus obligaciones, como la podemos ver en esta lámina, en la que se refleja la pregunta que hicimos acerca sobre si conocían el procedimiento para ascender. 61% nos dijeron que no y 39% que sí. Luego también les preguntamos cuál era su opinión acerca de cómo se determinaban estos ascensos. Y 36% nos dijeron que se basaban en recomendaciones y 22% en decisiones discrecionales de los mandos. Esto a nosotros nos llamó muchísimo la atención y nos importó mucho también, porque refleja pues una carencia total de carrera policial realmente. Y sobre todo en la siguiente lámina esto se refleja más claramente. 68% de los policías nos dijeron que nunca han recibido un ascenso. En la ley también se contempla que
cada determinado tiempo las corporaciones policiales están obligadas a emitir concursos para que los policías puedan ascender y realmente haya una carrera policial. Pues 68% de los policías del país nunca han tenido un ascenso. También les preguntamos un poco a los policías sobre su percepción acerca de la sociedad y incluye otro tipo de preguntas, pero esta creo que fue la que consideramos más relevante. 68%, bueno, una cosa importante de esta gráfica, evidentemente no suma 100, porque se les dio un listado de varias cosas y ellos podían escoger tres cosas. Pero bueno, los policías consideran que la sociedad los discrimina, el 68.5% de ellos nos dijeron eso, que tienen esa percepción, y el 61.6% consideraron que la ciudadanía tiene desconfianza en ellos. Asimismo, les preguntamos cómo se sienten ellos en su entorno laboral y qué tan vulnerables se sienten, y 92% nos dijeron que se sienten completamente vulnerables en el contexto de inseguridad que vive el país. El último resultado que les vamos a presentar también nos parece escandaloso, y es el material que los policías pagan o han pagado de su bolsillo. 41% de los policías de este país han pagado por sus botas, 38% han pagado por sus uniformes, 32% para la papelería de sus informes, 26% para la reparación de sus patrullas, 20% para cartuchos, 12% para la gasolina de su patrulla y 11% para su chaleco antibalas. Creo que si estos resultados no nos escandalizan a todos, no sé qué lo puede hacer. En general, finalizaría esta participación con, creo que 2 conclusiones que nos quedó al equipo en general, después de analizar todas las respuestas, y es que no hay carrera policial en este país. Y la segunda es que los policías no conocen ni sus derechos ni sus obligaciones, eso es clarísimo, ¿no? Muchas veces las corporaciones pueden tener sí ciertos procesos ya funcionando, pero al preguntarles a los policías sobre estos, ninguno los conoce. Hay por ahí también alguna pregunta que hicimos sobre el conocimiento sobre el proceso de retiro y también es prácticamente nulo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Lamento que no hayas tenido más tiempo para poder presentar todas las láminas y todas las preguntas, porque sí arrojan resultados muy interesantes, pero esta encuesta se puede consultar en línea y sí les conmino a que lo hagan porque tendrán un panorama mucho más claro de la dramática situación y de estas 2 conclusiones que hace Marcela, de que en realidad en este país, a pesar de que la policía es una estructura básica para que funcione toda la cadena de procuración y justicia, pues no tenemos ni siquiera ese pilar fundamental medianamente arreglado y desde luego que los policías tienen pocos derechos y los pocos que tienen no los conocen, así que de verdad les invito a que conozcan la página y vean la riqueza de esta encuesta. Le pedimos ahora a la doctora Elena Azaola, doctora en antropología y psicoanalista e investigadora, todas la conocemos por sus investigaciones en criminalidad y violencia en México y en particular la participación de las mujeres y los jóvenes en las conductas delictivas. Muchas gracias. Elena, tienes 8 minutos para hacer tus comentarios que seguramente serán muy interesantes. Gracias. Muy buenos días. Agradezco mucho y celebro la oportunidad de que podamos aquí estar todos en este 6º Foro Nacional, Sumemos Causas por la Seguridad, y me encanta ese título de Ciudadanos más Policías. Quisiera también comenzar por hacer un reconocimiento a María Elena, a Polo y a todo el equipo de Causa en Común por estar ahí insistiéndonos, por no quitar el dedo del renglón, por seguir buscando de manera incansable la manera de sumar a policías y ciudadanos
y por someter a análisis de manera persistente y rigurosa las políticas de seguridad con el fin de proponer mejores soluciones de las que hasta ahora nos han ofrecido. Muchas gracias, María Elena, por dar voz a lo que muchos pensamos. También felicito a Causa en Común por haber levantado esta encuesta ¿Qué piensa la policía? Me parece que se trata de un esfuerzo muy valioso que ha significado acudir a cada una de las entidades con la convicción, que sin duda comparto, de que la policía tiene algo que decir y que es muy importante que los podamos escuchar con atención, pues de otra manera difícilmente podemos entender los retos y los obstáculos que enfrentan para poder desempeñar su función. Y vale decir que no solo es importante que los escuchemos, sino que hagamos ver a las autoridades competentes la importancia que tiene proporcionar respuestas apropiadas a sus necesidades como una condición ineludible para poderles exigir que cumplan con su trabajo. Yo no voy a poder aquí referirme a los datos de la encuesta. Marcela lo ha hecho de manera excelente, ese resumen. Yo más bien lo que quisiera decir, porque como ha dicho también Amparo, están ahí en la página, yo más bien lo que quisiera decir es que esos datos que Marcela nos ha hablado, tenemos que tener presente que esos datos que arrojó la encuesta no se producen en el vacío, se producen en un determinado contexto. Y a mí lo que me importa es destacar cómo podemos caracterizar ese contexto donde encontraron y donde podemos ver estos datos. El primer punto que diría es que no existe una relación causa-efecto entre el desempeño de la policía y el incremento de la incidencia delictiva. Numerosos estudios han mostrado que la criminalidad es un fenómeno complejo que obedece a distintas causas y que el desempeño de la policía es una variable muy importante, pero no es una variable determinante. Hay muchas otras cosas que tenemos que hacer para reducir esa incidencia delictiva. Otro punto que quiero destacar y que me parece que caracteriza a ese ámbito es que, como se ha dicho, no es que necesitemos más recursos, sino que se necesitan gastar de mejor manera. Y los datos de esta encuesta nos dejan en claro que en lo que no apostamos es en resolver las necesidades básicas de los policías. Se gastan muchísimos recursos, se dilapidan recursos en seguridad, en cosas que no son esenciales. Y esto, que es lo fundamental, siempre queda en último término y nunca alcanza para eso, ¿no? Tercer punto, me parece que también podríamos caracterizar a este contexto que vivimos en el país como un contexto de ruptura, de distanciamiento, de falta de canales de comunicación entre autoridades y ciudadanos. A los policías, como representantes de la autoridad, les toca dar la cara en un contexto marcado por esta profunda desconfianza entre ciudadanos y autoridades. Y tenemos que ser conscientes de ello, que ellos están en el frente, pero que están llevando esta carga encima que no les corresponde en realidad a ellos. Esa ruptura, esos desencuentros, esa falta de confianza mutua está alimentada por muchas otras cosas, pero muchas veces son los policías a los que les toca pagar el costo de ese desencuentro o de esa inhabilidad de autoridades y ciudadanos para encontrar cauces mejores de comunicación. Y diría que no solo existe ruptura y desconfianza, sino que también la autoridad opera con muy bajos niveles de legitimidad. Otro punto, los delitos violentos en particular han escalado de manera notoria durante los últimos años y el Estado no ha sido capaz de diseñar una política
criminológica para dar una respuesta apropiada a este problema. Y otro punto, existe un conjunto de agravios y un número creciente de víctimas en el país cuyas necesidades tampoco han recibido una respuesta apropiada por parte del Estado. ¿Cuánto me queda, María Amparo? Ah, perfecto. Ok, sí me da tiempo. Quería recordar aquí un concepto que hace algún tiempo se promovió desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es el concepto de seguridad humana. Bajo este enfoque se considera que no basta con diagnosticar la inseguridad, sino que hay que ponerla en relación con la seguridad de las personas como horizonte normativo y condición de éxito duradero de una sociedad plenamente moderna. En este sentido, el concepto de seguridad humana es un instrumento de diagnóstico y un horizonte normativo que da cuenta del carácter dinámico de la seguridad en la sociedad moderna al poner el énfasis en las condiciones de acceso de las personas a las oportunidades creadas por la modernización. La seguridad humana no es algo que las personas puedan esperar y recibir pasivamente de las instituciones, sino que forma parte consustancial de ella la participación activa de las personas y su capacidad para asumir riesgos. Y aquí yo quisiera hacer una invitación, un mensaje muy concreto, único, y formularlo con muy pocas palabras, porque yo creo que mi invitación sería hacia todos los funcionarios que tienen una función, valga la redundancia, en el ámbito de seguridad en este país, los 3 niveles de gobierno. Los invitaría, les rogaría, les suplicaría si pudieran simplemente lanzar un mensaje distinto a la población, y ese mensaje sería decir: la vida de todos nos importa y no queremos que falten más ciudadanos. Creo que ese es un mensaje elemental que tenemos que exigir a todas nuestras autoridades, y que haría la diferencia si comenzáramos planteando las políticas de seguridad desde ahí. La vida de todos nos importa. Conclusión, ¿puedo? Conclusión. Es urgente construir puentes entre autoridades y sociedad, restaurar lazos, construir confianza, reparar agravios, trazar planes de recuperación. Ello porque la violencia que hoy en día padecemos no puede solamente atribuirse a las actividades de grupos delictivos, sino que al menos una parte de la responsabilidad recae también sobre todos nosotros y sobre las instituciones y las políticas gubernamentales que han intentado contenerlos, también sobrepasando muchas veces los límites impuestos por la legalidad y violando los derechos de los ciudadanos. Hay que tener presente, muy presente, que el saldo que ha dejado la violencia delictiva, así como la provocada por las políticas que han intentado de manera infructuosa contenerla, es muy grave, tanto por el número como por el tipo de daños, las más de las veces irreparables, que han sufrido las víctimas directas e indirectas. Los daños que han sufrido los huérfanos, las viudas y otros familiares y allegados apenas comienzan a ser visibilizados, mientras que las respuestas que han recibido por parte del Estado han sido insuficientes, inapropiadas, inexistentes o les han provocado nuevos daños. Las consecuencias nos tocará padecerlas a todos por muchos años más en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias por recordarnos este concepto de la seguridad humana que desarrollaste cuando estuviste coordinando el Informe Nacional sobre la Violencia para la Secretaría de Salud y el PNUD, y por hacernos esta invitación y
cambiar nuestro mensaje cuando sea necesario. Damos ahora la palabra al comandante Alejandro Ocampo Galindo, que pues en 8 años pasó de ser policía raso, como dicen, ¿sí?, a ser director general de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad. Muchas gracias, comandante, por estar con nosotros. Escuchamos con atención sus palabras. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la invitación a este 6º Foro Nacional y también agradecer el apoyo de mi jefe inmediato, de licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública en el estado de Morelos, quien hoy nos acompaña, con su permiso. Y pues bueno, bien, como se ha mencionado, o ya sabemos, o hemos escuchado, la institución morelense en seguridad pública ha sido una de las instituciones mejor evaluadas por parte del personal operativo. ¿Y esto a qué se debe? Si bien es cierto, tenemos una estrategia operativa que en años anteriores al 2013 existía o se denominó mando único en el 2013, pero únicamente se fortaleció el estado de fuerza de la Policía Estatal. ¿Sí? Con la llegada de nuestro jefe, licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra, en el 2014 la estrategia se modifica y se cambia, fortaleciendo las policías municipales. ¿Qué nos dio con esto? Una mayor coordinación, tanto en control del personal, una estrategia operativa y en la exigencia a cada uno de los policías con la vinculación ciudadana a través de atenciones. Y bueno, ahora contamos con un C5, con herramientas sumamente adecuadas, con una alta tecnología, una Academia Estatal de Estudios Superiores, donde se homologa la capacitación del total de los elementos, donde ya no nada únicamente van aquellos que se quieran o que tengan algunas cualidades para ser capacitados, sino va todo el personal por igual para que todos ese conocimiento, esa capacitación sea homologada. A través de esta capacitación se nos ha implementado o se ha desarrollado el plan de sectorización policial por cuadrantes. Este plan nos permite tener actividades del policía con el ciudadano de manera directa, de manera asertiva, de no nada más salir a la calle a patrullar, a recorrer la ciudad, sino llevar tareas específicas, ¿sí?, llevar misiones en concreto. La Policía Estatal de Morelos ha desarrollado también el servicio profesional de carrera. ¿Sí? Dicho servicio profesional de carrera nos ha permitido a la Policía Estatal tener, a partir de enero del 2017, una estructura jerárquica equilibrada y balanceada, donde cada uno de los mandos que estamos al frente de la corporación tenemos prácticamente el perfil que se espera, reuniendo todos y cada uno de los requisitos que el mismo sistema nacional nos ha impuesto. Ese servicio profesional de carrera, pues bueno, está implementado por mandos y por gente civil, ¿sí? El personal operativo tiene básicamente el conocimiento de cuáles son todos y cada uno de los motivos o cómo poder ir escalonando de manera correcta para ir ascendiendo de manera adecuada, ya no con el típico ascenso por compromiso o porque o porque al mando le cayó bien, sino por el perfil con el que cuenta. Si bien es cierto en la encuesta, dentro del salario, menos del 45% de los policías gana menos de 10,000 pesos. Quiero comentarles que en la Policía Estatal de Morelos
tenemos un sueldo homologado en los policías de 10,800 pesos, que eso nos hace estar en un nivel medio salarial. Aún así, las policías municipales, a través del mando único, cuentan con un incentivo salarial de 11,500 pesos para poder compensar el sacrificio y el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos como policías. Estímulos. Les puedo decir que en el 2013 o anterior a la fecha, los estímulos con los que contaba la Comisión Estatal de Seguridad Pública eran nulos o muy pocos, ¿sí? De enero a la fecha de lo que vamos del año, tenemos 260 elementos reconocidos por instituciones civiles que han logrado poder reconocer a estos elementos por su labor. Por cuanto a qué es lo que nos lastima, lo que sentimos como policías, y quiero externar el sentir de los compañeros, ha sido que sí, bien es cierto, la sociedad civil a veces no nos reconoce del todo las funciones hasta dónde podemos llegar el policía, sabiendo que podemos hacer una detención, presentar a la autoridad correspondiente y la misma autoridad, la Fiscalía o Procuraduría, poderla turnar ante otra instancia, ¿sí? Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, al ser muy garantista, pues nos permite a nosotros tener todas las herramientas necesarias para poder turnar ante una vinculación a un presunto delincuente, ¿sí? Hemos tenido quizás fallas, se han remediado y las hemos ido logrando a través de la capacitación homologada de cada uno de los elementos para poder desarrollarse de manera correcta e idónea, ¿sí? Vamos a seguir por este buen camino, pero sí también dejar en claro y solicitar el apoyo de la ciudadanía para poder seguir trabajando de manera coordinada, de manera correcta con la policía. Ténganos confianza, denos un voto de garantía para que nosotros también podamos seguir desempeñando nuestras funciones como se debe. Muchas gracias. Comandante, muchas gracias por su intervención. Toca ahora la palabra a la doctora Laura Carrera Lugo, que tiene una larga trayectoria en materia de refugiados, de investigación en seguridad nacional, en desarrollo social, que es una base importantísima también para todos los fenómenos delictivos, y que actualmente es coordinadora del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal. Hace un momento platicaba conmigo y decía, qué fácil, porque las dos hemos estado de los dos lados, qué fácil es estar del lado de la crítica, de los estudios, de la sociedad civil, pero también te rogamos a ti tu comprensión, porque ese es el papel que nos toca ahora. También te ha tocado a ti, pero te escuchamos con mucha atención. Laura, creo que tienes cosas importantes que decirnos respecto al desarrollo policial. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a Causa en Común por la invitación a la Policía Federal a presentar el nombre del Comisionado General y el Comisionado Nacional, pues este agradecimiento y sobre todo esta felicitación a María Elena, Causa en Común, a su equipo de trabajo, que es un equipo muy profesional, por esta importante investigación que hicieron. Y también quiero celebrar porque al final de cuentas creo que el tema de desarrollo policial no ha estado prácticamente en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo que han estado en los últimos 10 o 15 años apuntándole al tema de seguridad. El sexenio pasado creo que hubo avances fundamentales, hubo un diseño, digamos, de un modelo policial y un modelo de seguridad que se presentó y que contó con 3 pilares. Un pilar que es el de la infraestructura y equipamiento,
y otro pilar muy importante que fue el famoso de tecnología, el de la Plataforma México, y el tercer pilar es el de desarrollo policial. Y un pilar, los otros dos pilares, los otros dos, equipamiento, infraestructura y tecnología, fueron pilares en los que se les invirtió una gran cantidad de recursos. Y el tema de desarrollo policial prácticamente quedó, ese pilar quedó en un 40, un 50%, digamos, diseñado, como que de repente no supieron, aunque la ley lo diga, no se supo por dónde caminar en el tema de desarrollo policial, y a partir de la ley y prácticamente del modelo, pues había que empezar a construir todos los componentes prácticamente del desarrollo policial, que se empezaron en el último jalón, en el último año quizás del sexenio pasado, y que se ha tenido que ir construyendo prácticamente en este año. El tema a mí me parece que es fundamental, sobre todo porque a partir incluso de la reforma penal, pues hay otras, digamos, funciones que se le añaden hoy justamente a la función policial, que están en la ley, pero que además la ley lo que dice es que al policía hay que especializarlo o en prevención o en investigación o en reacción. Y hoy el policía prácticamente tiene no solamente que saber de prevención, de reacción y de investigación, sino que tiene que saber de otro tipo de cuestiones. Es difícil a veces enfocarse al ser humano policial, es decir, nos enfocamos los últimos, si uno analiza lo que han estado haciendo incluso los centros de investigación, Colegio de México, Flaxo, la UNAM y otros centros de investigación, se han enfocado mucho a estudiar pues al crimen organizado y qué se tiene que hacer para, o al crimen común y qué se tendría que hacer para disminuir y contener a la criminalidad. Y muy poco se ha pensado en el ser humano policial. Es decir, realmente el trabajo fundamental, al final de cuentas, que debió haberse empezado desde el principio, es justamente en el desarrollo policial. Y tiene que ver con muchos, el desarrollo policial ya en digamos, puntos que presentaba Apolo Teiza, de los 5 grandes áreas en los que se debe de crecer a la policía, a las policías en general, pues es fundamental. Pero hay uno que es clave, que es el más importante y que Marcela no presentó, pero que sí está en el documento, que tiene que ver con qué piensa al final de cuentas el policía, qué tendría que tener la policía para poder, digamos, contener los temas o tener mayor impacto en la contención y en la resolución de los temas de seguridad. Al final de cuentas, los policías dicen, bueno, finalmente, ¿qué tendríamos que hacer para contener? Y dice, bueno, pues al final de cuentas necesitamos pues mejor salario, a lo mejor mejores evaluaciones de control de confianza, mejores diseños de política pública, pero dicen 2 cosas que me parece que es fundamental. Uno, que es que sean más policías, y ese es un tema que es clave, y el otro que dicen y que a los que trabajamos temas de desarrollo policial es una perla, y es el tema de la formación. El policía al final lo que dice, ¿qué es lo que más necesitas para todo esto que están viviendo? Dice, necesitamos capacitación, es lo que más necesitamos. Sí es cierto que necesitamos más salario, pero el salario no resuelve el problema. El índice global de impunidad que presentó la UDLA hace unos días y que hoy Gerardo Rodríguez se refirió a él, una de las cosas que dice, no basta con tener más policías, sino lo que necesitamos al final de cuentas es que el policía sepa hacer muy bien la tarea. No podemos tener mejores policías si al final de cuentas lo que pedimos es un nivel escolar bajo, como secundaria o primaria en algunos municipios. No podemos tener mayores y mejores policías si no tienen vocación de servicio.
y solamente en ocasiones entran a las propias policías municipales, estatales e incluso a la federal simplemente buscando un salario o un trabajo. Necesitamos cada vez más tener policías con vocación, con una orientación enfocada prácticamente al servicio y en particular al servicio policial, que es muy importante, y sobre todo tener un nivel, que tengan un nivel de estudios mucho más alto, porque hoy al policía se nos exige muchísimo. Es no solamente el conocimiento hoy del sistema penal acusatorio, ya no es solamente saber reacción, investigación o prevención, se nos exige que tenemos que saber de las tres, se nos exige nuevo sistema penal acusatorio, pero además se nos exige que sepamos tener contacto con la gente, que sepamos ser duros cuando tenemos que ser duros, pero también que sonriamos, que tengamos esa conexión con la comunidad y que tengamos policías de proximidad. En realidad hoy la exigencia del policía es tanta que tenemos que al policía, el ser humano policial es tanta que tenemos que repensar en qué hace un policía, cómo lo hace, qué tipo de formación tiene que tener y cuánto tiempo tiene que formarse. Ustedes saben que hay pues academias y aquí hay muchos compañeros, directores de las escuelas